¿Qué tal? Espero que sigas teniendo una excelente semana y te pido una disculpa por no compartir contigo la reflexión de esta semana el lunes pasado. Pero te la comparto hoy y quiero compartirte un tema muy interesante, un tema en el que nos envuelve a muchos y mejor dicho que nos envuelve a todos. Y hablar de la muerte es hablar de un tema muy interesante. Y a veces la muerte nos da miedo hablar de este tema, ¿verdad? Porque nos enfrentamos a un único fenómeno que no ha sido corrompido por la sociedad. Y el hombre lo ha contaminado todo y solo la muerte permanece aún virgen, sin corromper, sin ser tocada por las manos de la gente. El hombre no puede poseerla ni comprenderla, no puede hacer una ciencia de ella. Se encuentra tan perdido que no sabe qué hacer con la muerte. Es por eso que la muerte es la única cosa esencialmente pura que queda ahora en el mundo. Y hablar de la muerte, al igual que el amor, nos representa para todos un tema sin duda interesante. Y digo interesante en su sentido que a veces lo olvidamos. Y cuando la palabra nombra aquello que multiplica, que aumenta, que produce, es decir, aquello que es creador, no es que la muerte simplemente nos importe, sino que nos interesa en tanto se nos revela como productora, como creadora, como amplificadora de la vida. La muerte nos coloca en un estado interesante de cara a la vida y desde ahí la resignifica, la recrea. Al experimentar una pérdida de un ser querido, de alguien cercano, nuestra vida se potencia, se vuelve más intensa. Por, por eso las pérdidas y el amor, en tanto interesantes que son, marcan profundamente nuestras vidas y nos sitúan frente al otro. Por eso tanto el amor en cuanto vida como la pérdida en cuanto muerte necesitan uno del otro para poder ser. Cuando abandonamos la dependencia, cuando nos rodea el amor o nos enfrentamos a la idea de la muerte, hay una transformación en el interior y en el exterior. Hay una inmensa mutuación, un nuevo nacimiento. No es que nunca el mismo sea otra vez, no, sino que la conciencia de la autodependencia, la idea de la afinidad de las cosas y la inmensidad del amor nos pone en situaciones límite, ya que son experiencias externas en las que solemos darnos cuenta de la ausencia total del control externo. Pero tendemos a depender en vez de amar. Y al no amar, no podemos experimentar el dolor de la muerte en forma genuina. Solo lamentamos la indefensión de la ausencia. Por eso para vivir verdaderamente es necesario renacer. Para renacer es imprescindible morir y para morir es imprescindible despertar. Alcanzar la vida plena en la sucesión de varios despertares a los que se llega por vía de lo que hemos llamado nosotros caminos. Por eso es necesaria la libertad de la autodependencia para poder experimentar el amor. Es necesario el amor para experimentar el duelo de una pérdida. Es necesario el dolor de la muerte para superarla. Es necesario haber pasado por muchas muertes antes de encontrar el camino de la felicidad. Por eso, si quieres que tus sueños se vuelvan realidad, es necesario despertar. Y sí, te lo digo a ti que has experimentado la pérdida de un ser querido. Es necesario despertar, despertar por tu esposo que día a día te necesita, o por tu esposa que día a día te necesita, o por tus hijos que día a día te necesitan. Toda la historia de la humanidad tiene una dinámica dialéctica. La realidad es esencialmente contradictoria y la conciencia humana solo puede captar por partes y en fases sucesivas.
La realidad no existe toda a un tiempo ni es conocida por entero en un solo momento, sino que va siendo a lo largo del tiempo. Por eso, el proceso de experimentar o el proceso de duelo que cada persona lleva es un proceso, por eso se llama proceso, porque cada quien lo procesa a su manera de vivir, a su manera de experimentar, a su manera de ser. Las dificultades se nos revelan pues como etapas positivas de la vida, ya que son ellas las que nos permiten llegar a la felicidad. Las dificultades. A menudo creemos que el conflicto y la frustración significan la pérdida de la felicidad, pero esto solo es cierto si se identifica la felicidad como la postura infantil de la vida, manejada por el deseo de satisfacción infinita del principio del placer. Las pérdidas traen siempre aparejada una crisis en el individuo, pero no necesariamente una pérdida de la felicidad. La palabra crisis, siempre lo digo, es un término asociado injustamente con la negatividad. Creemos que cuando alguien está pasando una crisis, le está yendo mal. No. Tal vez esto deba a que crisis significa básicamente cambio. Y nuestra sociedad teme al cambio. Muchas veces le tenemos miedo al cambio. Y a lo mejor tú estás pasando por una crisis de autodependencia porque falleció un familiar y eso es una crisis. Es decir, estás haciendo un cambio de vida. ¿Por qué? Porque conviviste con aquella persona, porque experimentaste algo con aquella persona y la perdiste y ya no está contigo. Por eso es preferible mantener en el confort de la estabilidad, mantenerse. Y lo diferente es temido y rechazado. Sin embargo, avanzar es siempre dejar atrás lo que ya no es y enfrentarse con otra cosa. El único temor que me gustaría que sintieras frente a un cambio es el de ser incapaz de cambiar con él, creerte atado a lo muerto, seguir con lo anterior, permanecer igual. Por eso tienes que saber, tú como persona, tienes que conocerte en tu interior para poder realizar ese cambio. Lo único que de verdad tienes es aquello que no podrías perder en un naufragio. Por eso el decir para cada uno de nosotros, el decir que he perdido a alguien, el que ya no lo tengo conmigo, el que hay una ausencia, hay un dolor. Por eso si el amor nos ayuda a discriminar el odio, la muerte nos muestra el valor de la vida. Y tienes que quedarte con eso. Tienes que saber que la muerte te lleva a reconocer que tienes un don y que es vida. Sin conciencia de nuestra finitud, postergaríamos todo para otro momento. El convencimiento de nuestra muerte nos impulsa a trabajar, a hacer, a producir, sin posponer inútilmente nuestro destino. Y no solo hay una muerte individual. A veces supera la fiebre en donde empezamos a aceptar ahora que también mueren los pueblos, mueren las sociedades, y debemos admitir con valor que la muerte de una sociedad, de alguien, de un pueblo, a veces nos duele también. La presencia de la muerte nos pone frente a nuestra responsabilidad, que es la de hacer de la vida el sentido mismo de la existencia. Por eso, el poder reconocer que alguien ya no está con nosotros, que alguien ha partido de este mundo, es darle vida a esa persona en nuestra vida. El legado, lo que nos enseñó, lo que nos dejó.
La vida cobra sentido en cuanto se revela como un tránsito, y ese tránsito en lo humano es un camino necesariamente amoroso. El amor marca al individuo, aunque la muerte parece hacerlo aún más, dado que se puede vivir sin amar, pero no sin muerte. Sí se sacará de la vida. Se podría, aunque no fuera más que sobrevivir. En cambio, si se pretendiera esquivar todo dolor, toda muerte, en ese escape evitaríamos también la vida. El amor y el duelo me ponen frente a lo más propio de mí. ¿Y cuál es lo más propio de mí? La capacidad de aprendizaje. ¿Qué estoy aprendiendo de este duelo? ¿Qué estoy aprendiendo de esta crisis? ¿Qué estoy aprendiendo de esta experiencia? Amor y dolor son en sí mismos la más acabada expresión de la educación que ofrece el vivir. Son la acción y el efecto, la motivación y el resultado del desarrollo de cada individuo, de cada uno de nosotros. Y estamos hechos para buscar la felicidad en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de aquella incertidumbre. Es evidente que los sentimientos del amor, afecto, intimidad, solidaridad coexisten casi siempre con mayores niveles de felicidad. No solo poseemos el potencial necesario para amar, sino, como dije, que el camino del encuentro sea fundamentalmente el amor mismo. ¿Cuánto te amas? ¿Cuánto te amas? Y eso nos lleva a una muerte de un ser querido. Nos lleva a reflexionar cuánto nos amamos. ¿Cuánto te amas? Gracias por seguirme escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida. Te sigo invitando a que me sigas compartiendo en las diferentes redes sociales. Y te agradezco que me hayas tenido paciencia en esta semana hasta este momento que pude grabar este podcast. Y te deseo una excelente semana en donde el dolor, en donde el duelo siempre reine el amor hacia ti mismo. Hay un duelo, hay un dolor, pero siempre debe reinar el amor a ti mismo. ¿Cuánto te amas? Gracias por seguirme escuchando en estas reflexiones de los caminos de la vida y te deseo una excelente semana.